¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí a vuestra aldea. ¿Cómo prevenir la ansiedad? Fijaros en el titular del vídeo, ¿cómo prevenir la ansiedad? Esto es algo que mucha gente no se plantea. Nos planteamos cómo prevenir ataques al corazón, nos planteamos cómo prevenir la hipertensión, pero ¿nos planteamos prevenir la ansiedad? Y es que esto es algo que solo le pasa a los demás. Nosotros llevamos una vida normal, hemos tenido nuestros bajones, como no, nuestro estrés, nuestras situaciones jodidas, pero pensamos que nunca nos va a pasar. Esto es algo que le pasa a los demás. Esta es la trampa, pensar que somos inmunes a la ansiedad. Y es que los casos diagnosticados de ansiedad se han disparado. La venta de ansiolíticos en farmacias se ha desbordado. Nadie es ajeno a sufrir la ansiedad. Y ojo, se habla mucho de cómo combatirla, técnicas, relajación, medidas psicológicas, ansiolíticos naturales, una batería de consejos para la ansiedad. Pero, ¿quién nos habla de cómo prevenirla? Y es que como caigas en las garras de la ansiedad, salir no es tan fácil. Así que, mejor no entrar. Y es lo que vamos a tratar aquí, de concienciarnos que no somos ajenos, que podemos ser los próximos, porque no estamos viviendo una etapa histórica normal. Pandemias, guerras, restricciones, amenazas, miedo, terror. En el futuro, nuestra época, estos años 20, serán estudiados en los institutos, en las facultades, como un periodo especial de la historia, que tendrá su nombre. No sé qué nombre lo llamarán, pero desde luego no va a ser recordada como los maravillosos años 20 del siglo anterior. Así que vamos a entrar en materia. ¿Cómo prevenirlo? Bueno, lo primero es saber que no avisa. La ansiedad no avisa. Cuando menos te das cuenta, un día te levantas con pánico, con incertidumbre, con ideas recurrentes, estás a medianoche y no puedes dormir porque empiezas a pensar qué va a ser de tu futuro, qué te va a pasar mañana, empieza esa rueda de hámster de pensamientos negativos, de miedo, y ahí ya has entrado en la ansiedad. Y ese es un mecanismo que se desencadena cuando empezamos a recibir estímulos negativos e incertidumbre constante. Cuando nosotros no sabemos qué va a ser en un futuro o tenemos miedo a ese futuro, estamos llenando nuestro depósito de ansiedad. Y cuando desborda, ya no hay marcha atrás. Así que, primero, evitar noticias negativas. Y aquí la primera medida que os recomiendo para evitar y prevenir la ansiedad es no ver la televisión. No ver la televisión. No, de verdad. Os lo digo completamente en serio, no es una pijada. No ver la televisión. Los informativos están día sí y día también metiendo presión. Guerra, desabastecimiento, incidencia acumulada. Si observáis un informativo, el 95% de las noticias son negativas. Por tanto, la primera medida es no ver noticias negativas. Tú puedes ver la televisión, ver alguna película que te relaje, puedes ver un concurso, algo. Segundo, no aislarte. Otro de los grandes problemas. Tenemos mucho miedo a tener relación social, a salir, que si el bozal, que si máximo 5 personas, que si nada de grupos. Olvidaros, hay que socializar. El aislarse, el quedarse en casa, el no salir, reduce tu zona de confort. Y cuanto más pequeña es tu zona de confort, más miedo, más ansiedad te genera moverte, salir de esa zona de confort. Entonces la zona de confort tiene que ser lo más amplia posible, estar a gusto en cualquier sitio, no notar una agresión a ti mismo por no estar en un territorio que conoces. Fijaros, hasta tal punto que, si os dais cuenta, las personas sin techo, las personas que desgraciadamente viven en la calle, que tienen una vida muy dura, siempre están en los mismos barrios, en las mismas calles, en la misma acera. Buscan una zona, inconscientemente, buscan una zona de confort, algo del que les sea familiar. Y salir de esa zona les crea ansiedad. Cuanto más amplia sea nuestra zona de confort,
más alejamos la ansiedad. Hay que salir, hay que viajar, hay que moverse, hay que interrelacionarse, hay que hablar mucho, hay que tener muchas relaciones sociales. Somos animales gregarios. Por tanto, la segunda medida es contacto social, mucho contacto social. Si evitas el contacto social, estás recargando tu almacén de ansiedad. Tercero, el tiempo libre, un enemigo. El tiempo ocioso no aprovechado es otro de los grandes problemas de la ansiedad. De hecho, a quien más le suele atacar es a personas que, por circunstancias de la vida, no tienen trabajo, tienen que estar mucho tiempo en casa, no tienen un horizonte de futuro, no tienen algo que hacer al día siguiente. Por tanto, siempre hay que buscarse algo que hacer. Si tienes tu trabajo, perfecto. Si no, búscate un ocio, un deporte. Y si no, colabora con una asociación, no sé, un banco de alimentos, una asociación de ornitología, lo que quieras, pero no estés ocioso. Siempre tienes que tener algo que hacer. Y, por último, y aunque parezca una paradoja, lo que tengas que hacer en su justa medida. En la vida se peca por exceso y por defecto. Y desde luego no hacer nada es un caldo de cultivo para la ansiedad. Pero hacer demasiado también puede crearte ansiedad por no llegar a los objetivos que te has planteado. Tienes que plantearte siempre objetivos realistas y relativizar las cosas. Si algo no lo consigues hoy, pues lo conseguirás mañana. Y si no lo consigues, ¿cuál es el problema? ¿Cómo afecta a tu vida? Hay que relativizar las cosas. Por tanto, y a modo de resumen, primero, huye de las noticias, utiliza la televisión solo para entretenerte y relajarte, socializa mucho, sal mucho a la calle, relaciónate, habla con todo el mundo. Cuando vayas al supermercado y vayas a pagar, si eres una persona sola o tienes pocos amigos, aprovecha esos momentos que sales a la calle y si vas a pagar a la cajera dices, oye, pues, ¿cómo es que falta tanta leche? O ¿cómo es que hay, no sé, habla con la cajera, habla con tu vecino, aunque sean desconocidos, habla con ellos, interactúa, sonríe, exprésate. No te cierres en ti mismo. Haz cosas, haz actividades y por último, plantéate retos de forma realista. Espero que estos consejos os sean útiles porque cualquier prevención en cualquier ámbito de la vida nos va a evitar muchos problemas. Y es que es mejor ponerse una vez colorado que 100 amarillo. Nos vemos mientras nos dejen aquí, en el arrecife.